La oración de un siervo de Dios, Salmo 143. Bien, este salmo fue compuesto por David y debido al lenguaje que maneja, se ha clasificado dentro de un grupo de salmos que se conoce como los salmos penitenciales, es decir, salmos que están muy relacionados con el dolor por el pecado. Además, un detalle interesante es que, ¿se acuerdan que les había dicho que desde el 140 comenzaba la recta final y que iba de lamento hasta alabanza? Pues a partir de acá, el toque de lamentación empieza a decaer para entrar más a un tono de alabanza. Ya son los últimos salmos del libro, entonces este es prácticamente el último salmo de lamento que hay en todo el libro de Salmos. No tenemos datos históricos, pero pudiésemos inferir que debido a que se habla de la persecución de un enemigo de David, es muy probable que se haya escrito cuando Saúl lo perseguía. Igual no tenemos lo suficiente para asegurarlo al 100%, pero algunos comentaristas y bueno, a decir verdad, pues el pasaje deja ver como esa posibilidad. Bien, vamos a estudiarlo en dos partes, del versículo 1 al versículo 6. La primera, apelando a la justicia perfecta, y la segunda parte del 7 al 12, petición por conocer la justicia perfecta. Bueno, comencemos. Primer punto, apelando a la justicia perfecta. Leamos versículos 1 y 2. Dice: Oh Señor, escucha mi oración, atiende mis ruegos, respóndeme por tu fidelidad, por tu justicia. No entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún viviente. Amén. La manera como comienza ese salmo es impresionante. Dice en la Reina Valera del 60, Jehová Dios mío. ¿Sí? O sea, inmediatamente con el nombre santo comienza este capítulo. Es una oración directa al nombre de Dios y ruega al Señor ser escuchado. Dice la Biblia de las Américas: presta oído a mi súplica, algo que sabemos que es un antropomorfismo, porque Dios no tiene oídos, es solamente una técnica literaria para resaltar la sensación que tiene de apresuramiento. Algo que resalta en el versículo 1 es que David tiene una costumbre muy hermosa, es una costumbre piadosa. Él quiere ser escuchado por el Señor cuando va a hacer esta oración, pero él no ora basado o apelando a su propia verdad, fidelidad ni justicia, sino dice: respóndeme por tu verdad y por tu justicia. O sea, si vamos a apelar a Dios en alguna manera, o vamos a descansar en que sí nos esté oyendo, es basados en la verdad de Él, en su palabra, en sus promesas, y en la justicia de Él solamente, no en nada que nosotros podamos ganar para obtener el pase de acceso VIP Premium delante de Dios. Nadie puede obtener esa posibilidad a no ser que Dios en su gracia la permita. Leamos 71:2. Dice:
Socórreme y líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído y sálvame. Bueno, un pasaje que habla en términos muy similares. Anote este otro, 146. Lo mismo, siempre, por tu justicia, respóndeme pronto. ¿Bien? Efectivamente, hermanos, son su gracia y sus promesas las únicas cosas que pueden motivar a David bajo las circunstancias en las que se encuentra. Nosotros también, en cualquiera sea la circunstancia que estemos, solamente podemos esperar en la gracia y en las promesas de Dios. Porque imaginémonos esto, versículo 2. ¿Qué pasaría si osáramos presentarnos ante Dios basados en nuestra propia opinión de nosotros mismos, nuestra propia justicia? Inmediatamente se levantaría ese tribunal de santidad excelsa, y no tendríamos esperanza. Dice, si Dios entablara un juicio que nadie puede estar justificado delante del Señor. Si Dios entablara un juicio en contra de David, ni siquiera él, que la Biblia le dice varias veces que es siervo de Dios, segunda Samuel 7, Ezequiel 34, Ezequiel 37 y etc. Ni siquiera él podría permanecer de pie, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano, nadie. El libro de Job habla de eso varias veces. Leamos Job 9:2. Job dice, yo sé que es así. ¿Cómo se ha de justificar un hombre ante Dios? Es una pregunta retórica. No se puede. Anoten este otro, Job 4:17. Así que la única manera de poder presentarnos ante el Señor, de tener la esperanza de ser escuchados, no es basados en nuestra propia verdad, justicia o fidelidad, sino solo en la de Dios, su gracia. Bueno, pues vamos al Salmo 143, leamos ahora versículos 3 y 4. Dice, porque el enemigo ha perseguido mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en lugares tenebrosos como los muertos de antaño. Mi espíritu desmaya dentro de mí, mi corazón queda asombrado. Bueno, entonces, se acerca ante el Señor, invoca su nombre santo, quiere ser escuchado, pero sabe que no es bajo sus propios méritos, sino en la sola gracia. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que lo está aquejando? Aquí nos lo está diciendo, hay un enemigo, un fulano. ¿Quién puede ser? Por eso es que pensamos que pudiese ser Saúl, ¿sí? Pero ¿quién no tiene un enemigo? Empezando con uno que es como un león rugiente, ¿cierto que sí? Como sea, hay un enemigo que lo está persiguiendo para quitarle la vida. Pero es una escena que hemos visto en muchísimos capítulos en Salmos, que ya estamos próximos a terminar el libro. Pero en esta ocasión nos deja ver que la persecución ha tenido tal intensidad que David le ha tocado aislarse. Se siente aislado, se siente desfallecido, aplastado en tierra. Llega a compararse con uno que ya se ha muerto. También es otra razón por la que pensamos que Saúl. Porque acuérdense que Saúl lo perseguía con el fin de que David se fuera a Israel. Y David terminó yendo hasta donde los filisteos, precisamente.
Entonces, eso es un detalle que nos puede servir como una prueba interna del capítulo para sostener esa teoría, ¿no? De todas formas, sigue siendo una teoría, una hipótesis. La angustia lo invade en el interior, la soledad lo aterra. Ese es el sentimiento de alguien que está solo, desfallecido. Bien, ¿qué podemos hacer en una escena así, hermanos? En medio de la soledad. Él sabe que Dios lo está oyendo, pero hay un enemigo que está a punto de acabarlo. ¿Qué puede traer consuelo a su corazón agitado? Versículos 5 y 6. Dice: me acuerdo de los días de antaño, medito en todos tus hechos, reflexiono en las obras de tus manos. Extiendo mis manos hacia ti, mi alma te anhela como a la tierra sedienta. Amén. Leamos algunos pasajes. Salmo 44, 25. Dice: nuestra alma está postrada hasta el polvo, nuestro vientre está pegado a la tierra. Este texto lo estudiamos en su momento y ahí pues se habla en plural. Leamos ahora 77:11. Esa expresión, postrado en tierra, significa humillación, ¿no? Como si la gente pasara encima de él. 77:11 dice: me acuerdo de las obras del Señor, sí, me acuerdo de tus maravillas del pasado. Medito en todos tus hechos y reflexiono en tus actos. Ese se conecta mejor, ¿cierto? Aún más con el texto de hoy. La solución o el consuelo para su instante de soledad y angustia profundas es meditar en las obras de Dios. Ahora leamos 63:1, un texto bellísimo que nos recuerda algo que el Salmo vuelve a expresarnos en el 143. Dice 63:1: oh Dios, tú eres mi Dios, con diligencia te he buscado. Mi alma tiene sed de ti, mi cuerpo te anhela, en tierra árida y sedienta, carente de agua. Qué hermoso. Bueno, toda esta mezcla de sentimientos es lo que fluye de esta oración. Él trae al recuerdo los días antiguos. ¿Cuáles son los días antiguos? Los tiempos bíblicos. ¿Cuántas veces Dios respondió el clamor del pueblo? ¿Cuántas veces? Dice que se concentra en meditar en las obras de Dios. Es lo único que puede aquietar el corazón del que está agitado. ¿Sí? Y cuando meditamos en estas obras divinas, bíblicas, es la oportunidad para que podamos ver un destello de esperanza. Él está como, el que acaba de decirnos, que está como muerto, aislado, solo, bajo tinieblas. Pues bien, meditar en las obras de Dios es una oportunidad para ver un brillo en la oscuridad. Todavía hay tiempo de extender las manos a Dios, y se compara así como tierra sedienta que anhela ser bañada por la lluvia. Qué hermoso. Bueno, esta es entonces el primer punto, la primera parte, apelando a la justicia perfecta. ¿Qué vimos? David está aquejado terriblemente por un hombre que lo está persiguiendo al punto de que se ha tenido que aislar. Se siente angustiado desde lo más profundo, se siente morir y sabe que no puede orar basado en sus propios méritos, sino en la sola gracia de Dios. Entonces su corazón empieza a calmarse cuando recuerda y medita en las obras de Dios.
Bien, entonces apela a la justicia perfecta que está solo en él, no en David, solo en el Señor. Segunda parte, petición por conocer la justicia perfecta. Leamos ahora versículos 7 y 8. Dice: respóndeme pronto, oh Señor, porque mi espíritu desfallece. No escondas de mí tu rostro, para que no sea yo como los que descienden a la fosa. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti confío. Hazme conocer el camino en que he de andar, porque hacia ti levanto mi alma. Bien, entonces él se siente desmayar. ¿Y quién no? En momentos así, ¿cuánto uno quisiera que el Señor nos respondiera pronto? Más ahora él, que está siendo perseguido a muerte por alguien. Y hay otra cosa que también abruma a David, y es un sentimiento de abandono. Un sentimiento de abandono. Dice: no escondas tu rostro de mí. Imagínense en un momento como este sentir que se está siendo ignorado por Dios, cuando Dios es la única esperanza que queda. Que bueno, Él es la única esperanza realmente. Vuelve y dice: es como si ya hubiese muerto, como los que descienden a la fosa. Bien, repite la idea que nos dijo ahorita. Esa es la sensación que tiene. O sea, no solamente se siente morir porque está aislado, perseguido a muerte por alguien, sino que también es que Dios parece que no le responde. Leamos 102:2. Dice: no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia, inclina a mí tu oído, en el día en que te invoque, apresúrate a responder. Bien, anoten este otro, 28:1. Si tan solo viniera la respuesta de Dios a su vida, entonces sus mañanas serían nuevamente ambientadas por el dulce sonido de la misericordia. Ahí está el sonido todas las mañanas. Solo que a causa del pecado, a causa de las angustias, los afanes del día a día, vamos perdiendo esa visión. Y David quiere volver a escuchar ese sonido en la mañana, el sonido del nuevo amanecer. Si tan solo Dios respondiera, Él volvería a escuchar ese sonido dulce. Tendría otra vez la claridad para andar por el camino correcto. Cuando se está embargado de esa manera, en medio de la soledad y a causa del pecado, no hay claridad por qué decisiones tomar, qué caminos andar, hay confusión, hay miopía. Pero si el Señor respondiera, habría claridad para andar por el camino correcto. Lo que está diciendo el salmista. Y él dice: yo he confiado en ti, he elevado mi alma. ¿Sí? Esa expresión, elevar el alma, significa alguien que reconoce que depende absolutamente del Señor. Leamos 86:11. Dice: enséñame, oh Señor, tu camino, y yo caminaré en tu verdad. Concentra mi corazón para que tema tu nombre. Si el Señor no nos enseña, nada que hacer. Anoten este otro, 25:1. Y volvamos al texto principal. Leamos ahora 9 y 10. Dice:
líbrame de mis enemigos, oh Señor, porque en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Como vimos en el versículo 1, David se ha caracterizado por ser un hombre que ora al Señor basado no en la justicia del mismo. ¿Cierto? Pero hay otro detalle, hermanos. David no es de esas personas que se interesa en Dios solamente para ser ayudado en momentos de crisis. Él no es de esas personas que buscan a Dios como alguien que les solucione su problema. Y cuando se lo solucionan ya se olvida. No, él es un hombre piadoso que sí, él está en crisis y anhela que Dios venga y lo auxilie. Pero también él quiere conservar una relación con Dios, una comunión tan cercana que él diga, que pueda ver, que pueda sentir, mejor dicho, que él pueda sentir que su vida está regulada por la voluntad de Dios en todo tiempo. Por eso dice, líbrame, sí, esa es mi crisis, líbrame, me ayudas. Pero el 10 dice, yo quiero hacer tu voluntad, que tu espíritu me guíe por esa voluntad. O sea, no solamente te quiero para que me ayudes en el problema, yo quiero tu intervención para que transformes mi vida y mi vida sea regulada en tu palabra siempre. Líbrame porque tú eres mi refugio. Aunque venga ese que ruge como león rugiente, que nos acecha como león rugiente, tenemos un refugio invencible. Tenemos un Espíritu Santo que nos enseña toda verdad. ¿Sí? Algo muy interesante que podemos ver en el versículo, especialmente al comienzo, cuando decía que no se justificará delante de ti ningún ser humano. Ustedes se acuerdan una vez en el Evangelio de Juan, cuando el Señor Jesús hablaba con los fariseos y los fariseos estaban acusando a Cristo por haber sanado a un ciego en sábado, y el Señor les decía que Él era la luz, y ellos prácticamente estaban diciendo, tú nos estás diciendo ciegos a nosotros. ¿Se acuerdan? Y Cristo les dice, porque dicen que ven, seguirán, ¿cierto? Pues más ciegos aún. ¿Sí? Voy a citar a Juan Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia del siglo IV, abro comillas. Ciertamente, si quisiera castigar, él mismo acusaría, pero como ahora quiere ser misericordioso, deja este papel al pecador para reservarle la corona y atraerlo por el reconocimiento al perdón. ¿Qué hay comparable a esta benevolencia? Cierro comillas. En otras palabras, Dios nos da la oportunidad de que en los momentos de crisis y soledad y eso que estamos viendo en este Salmo 143, podamos examinarnos a nosotros mismos y darnos cuenta que no podemos apelar a nuestra propia rectitud. Y para que reconozcamos que nosotros no somos buenos, no tenemos nada bueno que aportar a Él, que Él es el único bueno. ¿Sí? Entonces es como si Dios diera esa oportunidad a través de esa tribulación para que el ser humano se humille ante Él y reconozca lo que es evidentemente claro, que solamente Él es justo, solo que el pecador se siente justo. Enséñame, dice el salmista. Leamos ahora 25:5. 25:5. Dice, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación.
que en ti he esperado todo el día. Volvamos al Salmo 143. Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué dice en ese texto? Versículo 10 dice: tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La rectitud. Lo que su palabra nos demanda que hagamos. Esa es la voluntad de Dios. Aquella senda por la que el buen Espíritu Santo guía a los que Él ha reconocido como su pueblo. El Espíritu Santo guiará a los suyos por esa senda de rectitud. Esa es la voluntad de Dios. Dice la Biblia de las Américas: tierra firme. Versículos 11 y 12 dice: vivifícame, oh Señor, por amor de tu nombre. Por tu justicia, saca mi alma de la angustia. Por tu misericordia, silencia a mis enemigos. Destruye a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Amén. ¿Cómo termina el Salmo? Muy parecido a como empezó, ¿no? David expresa su confianza en que el Señor lo va a reincorporar de nuevo. Dice: vivifícame, o sea, dame vida otra vez. Dice, ya ha dicho 2 veces que se siente muerto. Vivifícame, ¿sí? Como un respiro que, en fin, hace que la persona se reincorpore. Pero vuelve e insiste, lo mismo que decía el versículo 1, dice: por amor de tu nombre. ¿Y qué había dicho al comienzo? Por tu verdad, tu nombre, ¿sí? Luego dice: por tu justicia. ¿Qué había dicho al comienzo? Por tu justicia, en el versículo 1. O sea, lo mismo. El Salmo está terminando como empezó. La oración basándose en la sola justicia de Dios. ¿Bien? Y ahora, esa justicia es la que le da oportunidad de presentarse, pero por la misericordia de Dios, él confía que Dios disipará a sus enemigos. Dice la Meshita: por tu bondad haz callar a los que me detestan. Y el capítulo termina con David reconociéndose como un siervo de Dios. Bien, en otras palabras: no me presento ante ti como alguien que tiene ínfulas de grandeza, alguien que cree que se merece que Dios le responda. No, yo solamente soy un esclavo. Me abandono a tu merced, a la merced de tu gracia, de cómo tú quieras actuar, aunque yo confío que me oyes y disiparás a mis enemigos. Bien, anoten este texto, 54:5. Ya para terminar, hermanos, 3 aplicaciones. Primera, leamos Romanos 3:20. Romanos 3:20. Dice: porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios, pues por medio de la ley tiene el reconocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas. Esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, pues no hay distinción. El apóstol Pablo cita el Salmo 143, o alude a él, para demostrar que nadie puede hallar salvación a través de las obras de la ley. ¿Por qué?
Porque escrito está, ninguno puede ser justificado delante de ti. Entonces, por las obras de la ley, nadie puede salvarse. David era un judío piadoso. ¿Quién puede negar eso? Hombre conforme al corazón de Dios. Y ni siquiera él puede justificarse ante Dios obedeciendo las obras de la ley, sino solamente por medio de la fe. Así que el salmista en el Antiguo Testamento, al igual que como ocurre ahora, la salvación es solo por la fe. El salmista reconoció la necesidad de ser investido con la justicia de Dios, porque él dijo 2 veces, por tu justicia, por tu justicia. ¿Qué decimos nosotros? Por la justicia de Cristo, por la justicia de Cristo. Es el mismo evangelio, hermano. El evangelio está en el Antiguo Testamento. Obviamente está oculto, misteriosamente, pero en el Nuevo Testamento está revelado. Y aquí lo estamos viendo. Nosotros necesitamos ser investidos de la justicia de Dios para poder ser atendidos ante el trono celestial. Porque si no fuera así, ¿quién podría ponerse en pie ante el trono? Nadie. En el Evangelio, esta justicia perfecta solo se cumple en Cristo por medio de la fe. Ese es el Evangelio. Anote este texto, Gálatas 2:16. Segunda aplicación. Si Cristo es la justicia de Dios, quiere decir que nosotros como siervos de Dios tenemos que apelar a Cristo. Cristo es nuestra justicia. Como decía Jeremías, Él es el Señor, justicia nuestra. Entonces Cristo es la justicia ante la cual los siervos de Dios se postran. Y qué bienaventurados somos si Él nos escucha. ¿Qué decía el salmista? Si tan solo me escucharas, hazme oír por la mañana, respóndele pronto. Bueno, nosotros ahora, en días del nuevo pacto, si Dios atiende nuestro clamor, el juicio de Dios no va a recaer sobre nuestras vidas, sino que somos liberados de nuestros más grandes enemigos. ¿Y cuáles son esos más grandes enemigos? Nuestros más grandes enemigos son la carne, el diablo, el mundo y la muerte. Pues cuando oramos a Dios en nombre de Cristo, somos oídos. Y no solamente oídos, porque hay otra petición que tenía David. ¿Cuál era? No solamente ser oído, no solamente ser librado de sus enemigos. ¿Cuál era la otra petición? Que le enseñara ¿qué? La voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. En Cristo conocemos la voluntad de Dios. Y tercera y última aplicación. El Salmo termina mostrándonos que todos los que destruían o trataban de destruir a David iban a ser destruidos. El Salmo nos recuerda que todos aquellos que destruyeron la iglesia de Dios, sea representada en pequeñas iglesias locales o sea en sus frágiles miembros individuales, serán destruidos también por el resplandor del regreso de Cristo. Por eso dice Corintios, el que destruya el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. ¿Cuál es el templo de Dios? La iglesia de Cristo. Bien, el Padre Celestial reconoce en cada uno de nosotros un siervo de Dios. Por lo tanto, todo lo que alguien haga contra uno de nosotros lo hace contra Dios.